Cuando recuerda que mayor es Él. No hay nada que se le escape de sus manos. Mayor es Él. Amén. Así es de que en esta mañana sean bienvenidos, Dios les bendiga, y creemos y sabemos que tenemos un Dios grande. Amén. Vamos a ocupar tu lugar. Solamente voy a ocupar un par de minutos para poderte expresar algo. Y sabes, yo traía una palabra. A la vida del Facebook, venimos en camino y empecé a ver unas publicaciones y de repente me encuentro con una de un hombre de Dios muy amado. Él sabe qué pasó. Uno de nuestros maestros subió un en vivo hace un y dice que cuando terminó de predicar, de compartir la palabra, le dijo a su hija que se sentía muy agotado. Al mall, pues salían, o al centro comercial, y de ahí pues no supieron nada de él hasta que fueron a buscarlo y él había fallecido, él había partido con el Señor. Y sabes, para nosotros fue una noticia muy triste, porque nosotros lo conocimos hace un año. Tuvimos el honor de compartir con él, un gran hombre de Dios, con un testimonio increíble, con una palabra muy certera. Y sabes, hoy en esta mañana quiero compartirte la palabra que yo traigo, pero creo que el enfoque que yo traía hoy en la mañana cambió un poquito, pero eso no quiere decir que me la saque de la manga, ¿no? Sino que el enfoque va a ir un poquito relacionado a esto. Y con esto quiero decirles, amada iglesia, que cuando Dios nos llama a su presencia, qué bueno sería que nos encuentre en Él, hablando de Él, pensando en Él, predicando de Él, pero sobre todo amándole. Amén. Así es de que vamos a ir, por favor, a la palabra de Dios en el libro de Génesis, en su capítulo 37, del versículo 39 al 45. Y con esto vamos a dar inicio. Amén. Y yo creo que muchos saben la historia que vamos a leer en esta mañana. Génesis capítulo 37, versículo del 39 al 45. Sí, por favor. Génesis 37. Espero que no me haya equivocado. Denme 2 segundos. Sí, es lo que me dice mi hijo. Me dice mi hijo que no. Ok, ¿me la puedes buscar, por favor? Porque tengo repetidas varias veces ese capítulo aquí.
Génesis 41. Perdone usted. Desde el 37, discúlpenme. Ok, vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Qué sigue? A la cuenta de 3, es que se unieron dos versículos, ¿verdad? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Y el negocio pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya espíritu de Dios. El que sigue. El que sigue. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y púsolo en su mano de José, e hízole vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. El que sigue. El último. Y llamó Faraón el nombre de José Sapar Paneara, y pidióle por mujer a Asenat, hija de Potifar, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Amén. Por favor, vamos ahí en ese mismo capítulo, pero al versículo 18, por favor. ¿De quién estamos hablando en esta mañana aquí? Pero fíjense que estuvimos leyendo lo que hizo Faraón con José, ¿verdad que sí? Y que subían 7 vacas gruesas, carnes y hermosa apariencia que pasía. ¿Con este? ¿Está bien? ¿Sí? En el prado, y que otras 7 vacas subían flacas y de muy fea traza, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en toda la tierra de Egipto en faldad. Gracias. Sí, porque se corta muy feo. Bueno, entonces hoy en esta mañana estamos hablando de la historia de un hombre muy conocido que se llamaba José. Y donde le dimos lectura, vimos que donde el faraón le cambia el nombre, lo pone sobre de encima de él, le pone anillo que representaba autoridad, ¿verdad que sí? Pero ahora donde nosotros nos estamos regresando al capítulo 18, dice la palabra de Dios que aquí le cuentan un sueño a José. Y ¿sabes algo? A mí me llamó mucho la atención cuando yo estuve leyendo esta parte escritural, porque fíjate que si nosotros nos vamos a leer toda la historia, que no la vamos a leer porque está larga, si nos vamos a leer toda la historia de José, nosotros podemos ver que José fue un niño que fue amado, pero no solamente amado, fue sumamente deseado por su padre. Una, porque su padre lo tuvo en una edad avanzada. 2, porque era de la mujer que amaba a su padre. A pesar de que su padre ya había tenido hijos antes e hijas, dice la palabra de Dios. Pero resulta que a su padre
lo engañó su abuelo, ¿verdad que sí? Y dice que se casa con una mujer y al otro día amanece con otra. Qué raro que no se dio cuenta, pero bueno, lo engañaron. Y resulta que al otro día se levanta y resulta que la mujer que había desposado, tomado por esposa, no era la misma que se despertó con él. No sé qué pasaría ahí, o a lo mejor estaban en penumbra, no sé yo, bueno, pero la palabra de Dios dice eso. Ajá. Entonces, imagínense a José, un hijo amado, un hijo deseado, pero también un hombre que pasó penumbras, que pasó dificultades como tú y como yo. La palabra de Dios nos dice y nos habla, ¿verdad?, de que este joven a la edad más o menos de 17 años empieza a tener sueños. Y estos sueños se los empieza a contar a sus hermanos. Fíjate nada más, se los empieza a contar a sus hermanos. Yo no sé si esto te vaya a parecer conocido o no, pero fíjate que empieza a tener sueños, los empieza a contar a sus hermanos, se los cuenta a su papá, pero antes de esto hay un suceso muy increíble. Dice la palabra de Dios que el papá, teniendo a este hijo como amado, dice que le hace una túnica o le hace un abrigo de colores, una capa. Y dice la palabra de Dios que sus hermanos lo empezaron a ver mal, a envidiar. Y bueno, cuando yo estaba leyendo esto y trayéndolo hoy a nuestros días, ¿cuántos de los que estamos aquí somos como José y hemos soñado? Quizás hemos soñado con tener una casa propia, un auto, que nuestros hijos se gradúen de la universidad. Quizás hemos soñado con tener lo necesario y suficiente y más allá. ¿Cuántos de nosotros hemos soñado un día estar de este lado con un micrófono, porque también se vale? ¿Cuántos de nosotros hemos soñado con ver al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuántos de nosotros hemos soñado con tener una mejor vida? Y ¿sabes algo? Qué bueno es soñar. Y yo me imagino cuando tú un día conociste de parte de Dios y alguien te dijo: oye, ven a Cristo, que Cristo te ama. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Dios también te hizo una capa de colores, te hizo una promesa. Pero conforme van pasando los días, las semanas, meses o años, ¿a cuántos les has contado tus sueños y han volteado y te han dicho: ay, ¿verdad que sí? Lo mismo le pasó a José. Yo me imagino que también le dijeron a sus hermanos, sus hermanos no, su papá. Dijo: qué ridículo eres, José. ¿Cómo se te ocurre que tu madre y yo nos vamos a postrar delante de ti? Pero es algo increíble, ¿eh? Escúchame bien lo que te voy a decir. Te voy a decir por qué es algo bien increíble. Porque si tú vas y lees la historia de José, ¿su mami estaba ahí o no estaba ahí? Y entonces, ¿por qué el papá le dice a José: tu madre y yo nos vamos a postrar delante de ti? Si ella ya había ¿qué? Qué interesante, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos a la Escritura y nosotros verdaderamente la escudriñamos, leemos, de verdad podremos decir: ah, caray, algo pasó aquí, ¿verdad que sí? Y quizás a ti te pasa lo mismo. Quizás cuando tú
tú así de, pero es que ahora es mi sueño, ¿verdad que sí? Este es mi sueño, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo anhelo. Y entonces resulta que en el proceso de José, sus hermanos empiezan a envidiarlo. Primero porque era un hijo amado, deseado, pero en segunda porque tenía sueños. Yo no sé si los demás tenían sueños, pero él tenía sueños y los contaba. Él era alguien especial como tú y como yo. Él tenía algo tan especial de parte de Dios que la gente lo envidiaba. Te va mal en tu trabajo, es porque algo portas de parte de Dios. No te quiere tu familia, es porque algo portas de parte de Dios. Te menosprecian, es porque algo portas de parte de Dios. Un día caminando en la calle, de repente un hombre se atraviesa la avenida y cuando me iba a espantar, dice que él se quedó paralizado y yo volteo porque siento su presencia y volteo y se me queda viendo y me dice, ay, no pude espantarte porque el ángel que está detrás de ti me lo impidió. Y yo, ¿what? Yo no entendía nada de eso, Yo tenía bien poquitito de haber llegado al evangelio. Y yo así de, pues no, vengo yo sola. Yo no veo nada. Pero él sí. Así es de que cuando alguien te envidie y tú te veas solo, sin nada, destrozado, humillado, ay, nadie me quiere, todos me odian. Todos los demás sí pueden ver lo que tú cargas. Y por eso es que de repente la gente te puede envidiar. O te puede decir, ay, ¿cómo crees? ¿Tú? Y sí, a veces quizás José se sentía así. Quizás se volteaba y decía, bueno, no tengo a nadie. Bueno, mis hermanos me menosprecian. Y un día al papá se le ocurre algo. Sabía que sus hermanos no lo querían y le dice, oye José, ven y ve con tus hermanos. Y sus hermanos ya habían maquinado en su mente y en su corazón acabar con él. Y ¿saben algo que me llamó poderosamente la atención? Es que uno de sus hermanos dijo, no lo matemos. 11 a favor de terminar con él. No, perdón, 10 a favor de terminar con él, o 9, porque Benjamín era muy chiquito. 9 dispuestos a terminar con él, pero uno de ellos dijo, no. ¿Y sabes algo? Quizás tú te sientas menospreciado por toda la gente que está al lado de ti. Pero hay uno solo, que sí cree en lo que tú cargas, que sí cree en lo que tú tienes. Y ese uno, escúchame bien, ese uno puede hacer la diferencia para toda tu familia. Y si ese uno cree en tu sueño, amada iglesia, ese uno puede hacer que tú no mueras a tus sueños. Es que nadie me cree, pero si llega uno y dice, no te preocupes, Sofía, sigue soñando. Ese uno puede hacer la diferencia. Su hermano fue lo que hizo. Cuando lo pusieron en el pozo, ¿cuántos de nosotros hemos sentido que estamos en el pozo? No ves la salida. Y sientes que te ahogas más y más y más y más. Porque vienen las circunstancias difíciles. Vienen las situaciones adversas. Pero ¿sabes algo? Dios en este tiempo está hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. ¿Sabes por qué?
Porque tú y yo somos el agente de cambio que necesita esta ciudad, esta nación, este planeta. Tú y yo no estamos aquí por casualidad. Ciertamente nos hemos sentido en un pozo, así como aquel hombre. Y de repente dice la Escritura que pasaron por ahí una caravana y que sus hermanos dijeron: vendámoslo como esclavo. Y lo vendieron como esclavo. Y cuando lo venden como esclavo, lo vuelven a vender otra vez como esclavo. O sea, no conformes con venderlo una vez, lo venden 2 veces. ¿Cuántas veces te has sentido tú de esa manera? ¿Te has sentido esclavo de tus problemas, esclavo de tus circunstancias? Y cuando ves que te sientes esclavo, de repente ya llegó otra vez otra circunstancia y aún te sientes más esclavo, te sientes más atado, te sientes peor que como te sentías ayer. Y te levantas el día de hoy, y el día de hoy dices: hoy está gris, y mañana te levantas y dices: Dios mío, hoy ya no está gris, está negro. José así estaba. Pero dice la palabra de Dios que ya estando como esclavo, de repente una mujer viene, y no es la historia como nos la han contado. Aquella mujer trató de abusar de aquel hombre. ¿Cuántas veces tú te has sentido así? Que circunstancias vienen para abusar de ti. Vienen palabras que te hieren, palabras que te duelen, circunstancias que cuando sentías que ya la ibas como librando, como saliendo del paso, saliendo del camino, como que sí, Señor, creo que tú ya estás escuchando mis oraciones y creo que ya, dirían por ahí, ¿no? Creo que ya veo la luz al final del camino. De repente, ¡pum!, otra vez. Y te vuelves a sentir doblemente esclavo. Pero fíjate que algo que sucedió ahí, bien tremendo, porque la palabra de Dios no dice que José haya dejado de soñar, pero algo bien increíble fue aquí. Espérenme tantitito. Fíjense bien, Después de que José el soñador corrió de esa tentación, fue encarcelado gracias a las calumnias de esa mujer. Son parte del propósito que Dios tenía para José. Hay sueños en nuestra vida que tienen que ir a la cárcel. ¿Para qué? Para que Dios los pueda perseverar. Hay sueños que si no van a la cárcel no podrán prevalecer. Lo mismo le pasó a Pedro, a Pablo, a Daniel y a Juan el Bautista. Sueños que ellos tenían, tuvieron que ir a la cárcel para que Dios pudiera que esos sueños no se perdieran. Hay veces que nosotros tenemos que ir a la cárcel, amada iglesia, para que Dios preserve nuestra vida. Dios nos tiene que alejar un poquito de las circunstancias. ¿Sabes cuándo terminó la esclavitud de José? ¿Sabes cuándo José salió de la cárcel? Por favor, en el último que dimos lectura. En el 41.
En el 44:18, por favor. Entonces Judá se llegó a él y dijo: ay, Señor, no, esa no es. No, 44, Génesis 44, 18, del 18, sí, 18. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? No, fue donde dimos lectura hace rato. Gracias. Dice: y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que paseaban en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy fea traza. ¿Esto qué es? ¿El sueño de quién? ¿Sabes cuándo terminó el encarcelamiento de José? Cuando Faraón también soñó. Por un sueño, José fue encarcelado, pero por otro sueño, José fue liberado. Y entonces sucedió lo que habíamos dado lectura. Hay sueños, amada iglesia, que te van a llevar a la cárcel, te van a llevar a estar por un tiempo encerrado. Pero cuando alguien vuelva a soñar y tú tengas la interpretación, amado, prepárate. Porque perdón por la expresión, pero de la cloaca Dios te va a sacar al trono. ¿Qué es esto? Que de los que nadie te quería, todos te menospreciaban. Un día va a llegar tu hermana, va a llegar tu primo, va a llegar tu sobrino, va a llegar, es más, tu hijo te va a decir: ¿qué crees? Que soñé esto y de repente yo vi esto. Algo decía hace un momento Luis, y él decía: en mi sueño yo vi. Interprétale su sueño. Y cuando tú interpretes el sueño, amada iglesia, entonces Dios te va a sacar de la cárcel y todos van a voltear y van a decir: ah, wow, tenía razón. ¿Qué es lo que has soñado, iglesia? Y si tú te has sentido encarcelado en medio de tus sueños, déjame decirte que muy pronto alguien de los que está a tu lado va a soñar algo que tú le vas a interpretar, y entonces tu ministerio se va a disparar. Lo que estaba oculto en ti se va a destapar, porque resulta que a este hombre algo se le destapó. Pero fíjate qué tremendo. Ahora sí, nos vamos ahí, por favor. Es que ya, discúlpenme, pero se me perdieron las 2 citas bíblicas. Ahora sí nos vamos, por favor, hasta el 37. Hasta el 37, por favorcito. Ok. Y el negocio le pareció bien a Faraón. ¿Cuál negocio? El que José le dijo: hagamos esto, porque viene hambruna. Estas 7 vacas son de prosperidad, pero te viene hambruna. Vamos a apurarnos y vamos a hacer esto, esto y esto. Y le dijo Faraón: me parece bien el negocio. ¿Cuál negocio? Si José lo que le estaba diciendo era que, pues, siembre, ahorre. Y el Faraón le dijo: me parece bueno el negocio. O sea, José no estaba buscando negocio, pero el propio Faraón le dijo: va, hagamos un trato tú y yo. Te voy a hacer rico juntamente conmigo. Y me le dice la palabra: le pareció bueno el negocio. Hay sueños que te pueden llegar a ser millonario.
sin que tú lo estés buscando. Porque esto mismo le pasó a este varón. Él no estaba buscando riqueza, ¿o sí? Pero dice, le pareció bien el negocio. No, ya me imagino yo, uy, qué barbaridad. Ya me imagino yo aquí, no sé, a mi hermana Juanita, que de repente llegue el CEO de ahí, de la empresa donde trabaja, y que le diga, ah, caray, Juanita, lo que acabas de decir me parece un buen negocio. Y que Juanita le diga, pues si yo no estoy hablando de negocios, pero Juanita, ya te dieron el negocio y viene para ti riqueza. ¿Por qué? Por algo que le dijiste, por algo que le interpretaste, por algo que Dios te habló aún también en la madrugada. Porque dice que le dijeron, oye José, fíjate que soñamos que no, pues está tremendo esto. Pero dice la palabra que el faraón le dijo, me parece un gran negocio. Pero sobre todo dijo algo. Dijo, no hemos encontrado ni un solo hombre, ni una sola mujer que tenga el Espíritu de Dios. ¿Cuáles son tus sueños? Y si tus sueños han sido frustrados, déjame decirte que por eso no hemos avanzado. Sigue soñando, iglesia. Ay, es que anoche me soñé como que yo andaba en un coche último modelo y ¿por qué no? Pero hay sueños que te pueden llevar a ser un hombre de gran influencia. Porque esto le pasó a este hombre y ya no se ve. Pero para llegar a ese nivel, amada iglesia, tenemos que estar dispuestos a morir a nuestro propio yo. Tenemos que estar dispuestos a que cuando nos difamen, amada iglesia, tenemos que tener, perdón por la expresión, pero tenemos que estar bien vestidos del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente te va a menospreciar. Y cuando la gente te menosprecia, aún así, tú te levantas y dices, pero yo soy hija de Dios. Aún así, cuando me menosprecien, no importa, porque yo debajo de este abrigo traigo mi túnica de colores. Cuando te digan, ay, ¿a poco sí? ¿A poco muy, dirían en mi pueblo, ¿a poco muy salsa? ¿A poco muy entrón? ¿A poco Juan Camaney? Pues ¿a poco no? Porque yo sé que mi Dios me ha dado sueños. A mí algo que me impactó de esta historia, ¿sabes qué fue? Que cuando viene su papá y sus hermanos de José, el faraón les da una tierra, pero no les dio cualquier tierra. Le dio lo mejor. Amada iglesia, cuando tú puedas despertar del letargo que te tiene sin soñar, prepárate, porque lo mejor va a venir para ti y para los de tu casa. No solamente para ti, sino para los de tu casa también. Entonces no vas a poder decir, ay, el Señor me ha bendecido. No, vas a decir, el Señor nos ha bendecido. Qué bello es decir, ay, es que a mí Dios me ama. Es hermoso, ¿verdad que sí? Pero qué maravilloso es decir, Dios nos ama a todos y a cada uno de nosotros. Pero para esto, amada iglesia, ¿cuánto estás dispuesto a pagar el precio? Porque hay quienes no están dispuestos. Hay quienes se les viene la primera lucha en el sueño y ¿saben qué hacen? Se dan la media vuelta y se van.
hace unos meses atrás, mi hijo fue invitado a predicar a una iglesia y mi esposo dijo, para que no se vaya él solo, vete con él. Mi hijo toma el micrófono, predica y shalalala, y de repente me da el micrófono y me dice, pues ahora tú ministra. Y yo, ¡qué bello! ¿No? Y de repente, amada iglesia, estaba yo orando por la gente y de repente solamente se me venía una palabra: dile que yo soy fiel, dile que yo soy fiel, dile que yo soy fiel. Pero así, solamente eso. Y dile que yo soy fiel. Ya después mi hijo me dijo, mamá, que no sé qué. Pero de verdad, esa palabra era en mis oídos, y dile que yo soy fiel, dile que yo soy fiel. Y de repente yo le empecé a decir, dice Dios que Él es fiel, que aunque tú creas que Él es infiel, Dios es fiel. Les estoy diciendo porque ya después vi la repetición de la predicación, no crean que porque me acuerdo, no. Les voy a decir por qué, les voy a explicar por qué. Después tuve que ver la repetición de esa predicación. Y entonces de repente, y lo que está en tu vientre, lo que va a venir de tu vientre será para bendición, y a su papá, y usted, apóstol, va a cargar a sus generaciones, y que no sé qué, ¿no? Porque lo vi en el video, no porque me acuerde. Y de repente cuando salimos, mi hijo me dice, mamá, que no sé qué, que no, y yo así de, empecé a temblar, de verdad. Y yo le digo a mi esposo, mi amor, pasó esto y esto. Pero en mí había una lucha tremenda. Pero fíjate, aquella mujer había soñado que había dado a luz a un hijo. Esto fue más o menos por allá, por el mes de julio. El día jueves estábamos en un evento. Y llegó esa mujer con su papá y me dice, pastora, ¿desde cuándo tenía ganas de verla? Porque mire, y me hace así, ¿no? Y yo así de verdad. Y me dice, no, tremendo, que no sé qué. Y de repente dice, eso fue en julio, y en agosto cumplí mi primer mes. Y yo así de, yo no tuve nada que ver, ¿eh? ¿Y sabes por qué? Y entonces esta mujer vino y me dijo, no, yo estaba agradecida con Dios, muchos años buscándolo y que no sé qué. Y yo así de, y le digo, gracias. Y me dice, pero es que, le digo, no, sí, gracias. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno suelta una palabra y no se cumple, entonces dice la palabra que Dios no habló. Que el profeta habló porque se le ocurrió, o por emoción, o lo que sea. Pero cuando la palabra se cumple es porque Dios habló y porque Dios es fiel. Y hoy ella está embarazada, su papá va a cargar a sus generaciones, porque ya sus hijas ya son grandes, él no tiene nietos, solamente tiene 2 hijas. Entonces el apóstol va a cargar a sus generaciones. Y eso, ¿sabes a mí qué me dio? Ay. Y dije, gracias Dios. ¿Por qué? Porque sé que la palabra vino de parte de Dios. Así es de que si yo te estoy diciendo en esta mañana que no dejes de soñar, que no pares de soñar, porque Dios te puede cumplir tus sueños, es porque no porque yo lo diga, sino porque está escrito aquí en la palabra de Dios que Él es fiel y Él puede cumplir tus sueños al pie de la letra. Así es de que, amada, ¿qué estás soñando? Que tus hijos vienen, sigue soñando. ¿Qué estás soñando? Que tu familia se convierte, sigue soñando. ¿Qué estás soñando? Con una empresa, con una casa, porque también se vale, sigue soñando, porque va a poder venir alguien y te va a decir, oye, soñé esto. Y te va a decir, qué gran negocio. Y tú, negocio, Señor, ahora ayúdame, dime qué hago, cómo lo hago. No te quedes con tus brazos cruzados. Porque lo mejor
está por venir. Este hombre de Dios del cual te hablé, un hombre de Dios que lo dejaron en la ruina un día, pero él nuevamente soñó con una empresa. Hoy él parte a la presencia de Dios como un hombre de Dios tremendo, conocido en las naciones, pero como un hombre próspero, porque él, antes de caer a la ruina, de quedarse con nada, él decía: solamente lo único que yo tenía era mi cama. Por ahí busca su testimonio, un testimonio tremendo. Dice que lo único que él llegó a tener solamente fue su cama y una cobija, pero de ahí Dios lo volvió a levantar. Y el día que hoy parte con el Señor, de verdad que murió como un hombre próspero, como un hombre con gran renombre en el mundo cristiano. Así muere él, pero con un sueño cumplido. ¿Y saben cuál fue ese gran sueño? Volverse a casar y ser feliz. Y Dios se lo permitió. Él se casó en marzo de este año y anoche parte con el Señor. Un sueño cumplido. Y quizás tú digas: ay, pero no lo voy a ver. Pero quizás el que viene detrás de ti sí lo vea tu sueño. Nosotros lo hemos dicho: si mi esposo y yo no vemos nuestro sueño hecho realidad, que nuestros nietos lo vean. Pero si lo vemos, ¡qué mejor! ¿Verdad que sí? Si lo vemos, ¡qué mejor! José lo vio. Y dice la palabra algo increíble. Dice que vio regresar nuevamente a su papá, a su hermano que amaba tanto, pero sobre todo, escúchame bien lo que te voy a decir. Él había fallecido, pero sus huesos entraron a la tierra prometida. Por eso te digo que no pares de soñar, porque aún ya no estando sobre esta tierra, la promesa que Dios te hizo se va a cumplir en el nombre del Señor. Cuando yo leí esto, yo dije: Dios del cielo, porque Él dijo: yo no me quiero quedar aquí en Egipto. Por favor, si yo muero, lleven sus huesos, mis huesos consigo. Y los huesos de José. Por ahí escuché un día, una vez por ahí leí, que hasta el día de hoy está el lugar donde reposan los huesos de los patriarcas. Entonces, ¿qué no podrá hacer Dios con nosotros? ¿Qué no podrá hacer Dios con nuestra familia? ¿Qué no podrá hacer Dios contigo y conmigo? Pero ¿sabes cuál es nuestro problema, amada iglesia? Que ya no queremos soñar. Que ya no queremos ver hacia el futuro. Solamente nos quedamos en nuestro pasado. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que cuando nuestro sueño nos lleva a la cárcel, ya no queremos seguir soñando. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que como no se ha cumplido mi sueño, pues es un sueño, uno más. Un día mi esposo se despertó bien agitado, brincó de la cama y se levantó y no podía respirar.
Y yo así, entre sueño, medio despierta, y ¿estás bien? ¿Estás bien? Y me dice mi esposo, va a temblar. Y vi esto, y vi el otro, y vi aquello. Y empezamos a orar y dijimos, Señor, detén tu juicio. Señor, no permitas que esto acontezca. Señor, esto, Señor, el otro. ¿Y sabes por qué lo hicimos? Porque mi esposo es raro que sueñe, pero cuando él sueña, de verdad que el sueño se cumple. Y entonces empezamos a decirle, Señor, no, Señor, ten misericordia, Señor, para esto, Señor, perdona a tu pueblo. Pero ¿sabes cuál ha sido lo peor? Que Dios le habló y le dijo, los temblores solamente van a ser locales, solamente en la ciudad. Y esto él no lo ha hablado, pero como a mí me encanta hablar y dar testimonio, ¿sabes qué? Desde el día que él lo soñó hasta el día de hoy no han parado los temblores dentro de la ciudad. Y hemos estado orando, Señor, perdona nuestra ciudad, Señor, guarda nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque es un sueño local. Y a veces dijéramos, ay, mi amor, deja de soñar. No, al contrario, mi amor, ¿qué más soñaste? ¿Por qué? Porque tenemos que orar por misericordia y decirle al Señor, Rahem, 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 que tu misericordia descienda a nuestra ciudad. Pero ahí está el sueño. Así es de que cuando sueñes algo, sueñe y dile, Señor, dame la interpretación, porque con este sueño o se pueden salvar multitudes o yo me puedo hacer millonario. Pero de que algo pasa, algo pasa. Así es de que no pares de soñar. ¿Es un caso perdido? No. Dice la palabra que el Señor no ha perdido ni un solo caso. Así es de que aférrate a Él. Aférrate a Él. Ya te dije, porque lo mejor está por venir. Y por último, y con esto cierro. Vienen días donde lo que va a sustentar nuestra vida solamente va a ser la fe. La fe en lo que Dios nos ha permitido soñar. Fe en lo que Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Olvídate, amada iglesia. Hazte este propósito. Estamos a 2 semanas de concluir el año gregoriano. Y muchos el último día, no hombre, hasta hacen una lista. Yo me acuerdo que mi mami nos hacía hacer una lista de nuestros propósitos de año nuevo. Mi hijo era un bebecito y también le hacía que se pusiera a hacer sus propósitos de año nuevo. Y entonces cuando llegaba el 31 y llegaban las 12 de la noche, agarrábamos y nos comíamos las 12 uvas. Y de repente, si queríamos viajar, escúchame bien, si queríamos viajar, si soñábamos con viajar, sacaba una maleta y nos hacía correr por toda la esquina. Y sacaba una escoba porque decía, no, para que todo lo que vivimos mal en el año se vaya. Y así lo hacíamos. ¡Ay! Eso es superstición, dirían muchos. ¿Va que sí? Pero hoy yo te digo, faltan 2 semanas para concluir el año gregoriano. ¿Cuál ha sido tu sueño
no has podido ver realizado. Y yo te voy a decir algo. Desde hoy mismo, no mañana, no el 1 de enero del 2024, sino desde hoy, desde este instante, empieza a trabajar para que el sueño que tú tienes sobre tu vida, empieza a orar, empieza a ayunar, para que Dios lo haga una realidad. Y no porque viene un año nuevo, sino porque Él es fiel a sus promesas. Y sabes algo, desde este momento, lo que te ha impedido caminar, lo que te ha impedido seguir adelante, suéltalo. Porque hay palabras, hay circunstancias que te han encarcelado. Y por eso tu sueño no se ha cumplido. ¿Qué te duele? ¿Qué te hiere? Suéltalo. Suéltalo ya. Te voy a decir un secreto. Porque los que están a tu alrededor, ya ves, te lo dije. Mira, un año más y sigue igual. Un año más y no ha pasado nada. Pero si Dios es contigo, así es de que suelte esas palabras. Suelta lo que te ha herido. Y sal de la cárcel. Sal de la cárcel. Sal de la cárcel. Sal de la cárcel. Y empieza a caminar. Empieza a ir hacia adelante. No te detengas. Porque lo mejor está por venir. Y no esperes a que llegue el 2038 y digas, lo mejor está por venir. No, que mañana lunes, Señor, lo mejor ya está aquí. Lo mejor ya está aquí. Lo mejor ya está aquí, no espero más. Lo mejor está aquí. Así es de que suéltalo. Cierra tus ojos. Y piensa en lo que te ha detenido.